Buenos días, esto es Estructura de Computadores y en este vídeo vamos a introducir el uso de los registros PC e IR. Recordemos el procesador elemental y las principales partes en las que se divide, y en esta unidad vamos a presentar el uso de los registros PC e IR, desde las señales de control involucradas hasta ejemplo de instrucciones en ensamblador que usan dichas señales de control en su diseño. En el caso de PC hay dos señales principales, C2 y T2. C2 permite cargar en PC el valor que haya a la entrada, y T2 lo que permite es el valor que está dentro del registro PC poder copiarlo al bus interno de datos. Habitualmente la secuencia de señales más usadas son C2-M2 para poder incrementar PC en 4 y actualizar ese valor, así como C2-M2 igual a 0, de manera que lo que está en el bus interno de datos se copia a PC. Por su parte, el registro IR, el registro de instrucción, tiene dos conjuntos de señales principales, C3 y el select. C3 permite cargar lo que está en el bus interno de datos en el registro de instrucción, y select lo que permite es lo que podríamos llamar hacer charcutería digital, es decir, poder copiar una porción de bits, de estos 32 bits almacenados en el registro de instrucción, en el bus interno de datos. De manera que podemos seleccionar el bit inicial a partir del cual vamos a poder cortar una serie de bits. Este sería el offset, ese identificador de bit inicial. A continuación vamos a decir cuántos bits a partir de ese bit inicial incluido vamos a tomar, y si queremos hacer extensión de signo para completar los bits más significativos. De esta forma tenemos las señales offset, side y SE. Offset permite identificar a partir de qué bit, SICE cuántos bits a partir de ese, y SE si queremos extensión de signo, y esa porción es la que se va a copiar en el bus interno de datos. Quizás con un ejemplo se puede ver mejor el uso de este selector. Imaginemos que en el registro de instrucción tenemos una instrucción con varios campos. Tenemos el código de operación de 6 bits y tenemos distintos campos, como podemos ver, uno de 8 bits y otro de 6 bits. Si lo que queremos es poder seleccionar, en este caso, el campo M de 8 bits, bueno, pues podríamos indicar en el bit de offset el 18 y en el bit de size cuántos bits son los que componen este campo, en este caso 8 bits de M0 a M7. Bueno, pues indicamos el bit 18 para offset y en SICE indicamos 8. Y tenemos dos opciones para extensión de signo. Si indicamos SE igual a 0, no queremos extensión de signo. En este caso, los 3 bytes más significativos van a ser rellenados con bits a 0. Si en esa extensión de signo ponemos un 1, si queremos extensión de signo, lo que se va a hacer es coger el bit más significativo de M y ese es el que se va a poner en el resto de los bits para hacer esa extensión de signo. Este caso, como podemos ver, son ejemplos para poder indicar en offset y SICE los valores necesarios para extraer M, y también tenemos el ejemplo para extraer N. Vamos a ver un ejemplo de instrucción que utiliza estos registros. En este caso tenemos la instrucción J-ADDR. Esta instrucción lo que permite es saltar a ejecutar en la instrucción que hay en la dirección ADDR. Esta instrucción, su formato de codificación, va a suponer 6 bits para el código de operación y los restantes 26 bits hasta completar 32 se van a destinar a la dirección. Lo que vamos a hacer es, recordemos dos consejos importantes. El primero, lo que vamos a hacer en general para todas las instrucciones es una serie de fases. La primera va a ser el fetch y el decodificar, que es común a todas las instrucciones. A continuación vamos a hacer un fetch de los operandos que nos queden en la instrucción. Esto es especialmente importante si las instrucciones ocupan más de una palabra. Vamos a ejecutar lo que quiere hacer esa instrucción y finalmente almacenar los resultados. Estas 4 fases depende de la instrucción. Puede que alguna fase no suponga, esté vacía, no suponga ninguna operación elemental ni señales de control, o supongan varios ciclos. Segundo consejo importante. A la hora de determinar qué cosas se pueden hacer en un ciclo de reloj, bueno, pues más que aprender la lista de qué se puede hacer, es más fácil aprender la lista de qué no se puede hacer. Por defecto se puede hacer todo salvo 3 cosas. Primera, atravesar un registro en un mismo ciclo de reloj. ¿Qué quiere decir atravesar un registro? Quiere decir que
desde el bus interno de datos, yo no soy capaz de copiar en RT1 el valor de ese bus interno de datos y en el mismo ciclo de reloj disponer a la salida del registro de ese valor. No puedo atravesar este registro. Recordemos que en el flanco de bajada del ciclo de reloj se carga el valor que está a la entrada en el registro. Por tanto, hasta el siguiente ciclo de reloj no se puede disponer a la salida del valor cargado en el anterior ciclo de reloj. Por tanto, no puedo activar C4 y MA igual a 1 pretendiendo utilizar el valor del bus interno de datos directamente como entrada en la ALU. Este sería un ejemplo. Segunda cosa que no podemos hacer: enviar varios valores al bus. Por ejemplo, sí sería lícito que utilizáramos T4 para volcar el valor de RT1 y cargar ese valor a la vez, por ejemplo en PC y por ejemplo en el registro de instrucción. Aunque no tenga sentido, sí podría ser posible. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es activar T4 y T5 buscando sacar dos valores al bus. En este caso, lo que haríamos es proyectar dos valores que podrían ser distintos y ese bus pues, podría incluso quemarse. Lo tercero que no podemos hacer es establecer un path, un camino dentro de esta circuitería si la circuitería no tiene soporte para ese camino. Por ejemplo, si yo quisiera del bus interno de datos copiar al registro RT3, como podemos ver no tengo ninguna señal, ningún camino de datos para poder hacerlo como tenemos en RT1 y en RT2. En RT3 lo único que puedo hacer es volcar su valor al bus interno de datos, pero del bus interno de datos no puedo copiarlo dentro. Por tanto, podemos hacer todo tipo de cosas en un mismo ciclo de reloj, salvo atravesar un registro, utilizar un elemento compartido a la vez para fines distintos y intentar hacer algo que la circuitería no nos deje. Teniendo en cuenta las fases y teniendo en cuenta todo lo que podemos hacer en un ciclo de reloj, bueno, pues podemos establecer que para esta instrucción vamos a poner al principio el fetch, en el cual PC se lleva más, se accede a memoria, PC se incrementa en 4. Estas dos operaciones elementales se pueden hacer en un mismo ciclo de reloj porque no hay nada que lo impida. No incumplimos las tres reglas anteriores. Después llevamos de MBR al registro de instrucción y decodificamos. A partir de ahí ya tenemos en el registro de instrucción la instrucción y podemos ejecutar. ¿Qué es en este caso la ejecución de JADDR? Pues supondría coger el campo ADDR que está en la instrucción y copiarlo a PC, porque lo que queremos es que la siguiente instrucción a ejecutar sea la indicada por esta dirección de JDDR. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar el selector para a partir del bit 0 seleccionar 26 bits y copiarlos sin extensión de signo, porque la dirección no necesita extensión de signo, copiarlos a PC. Esto lo vamos a hacer utilizando, como podemos ver, SID igual a 26 bits, offset 0, no hay extensión de signo, T3 para poder copiar el valor al bus interno de datos y C2 para cargar en PC. Finalmente terminaremos todas las instrucciones con un salto a fetch. La única en este caso que no lo llevaría sería, pues por ejemplo, la práctica 2, hacer la instrucción HAL de parar la ejecución de la máquina. A partir de esta definición de operaciones elementales y señales de control, lo que puedo hacer es definir en el formato de WebSync esta instrucción para poder probarla. Tendríamos JDDR, llave, el formato de instrucción con el campo de operación que serían 6 bits que fueran unívocos para esta instrucción. Por ejemplo, podemos plantearnos utilizar 1000 como valor en binario. Va a ocupar una única palabra y va a tener un campo ADDR que va a ser una dirección, pero es importante indicar que es una dirección absoluta. Ahora veremos también en otro ejemplo la diferencia con una dirección relativa. Empieza a partir del bit 0 y termina en el bit 25, es decir, 26 bits en total. Como hemos visto, aquí vamos a copiar del registro de instrucción el campo dirección ADDR a PC. Lo tenemos aquí como comentario como operación elemental. Y el siguiente operación elemental en el siguiente ciclo es saltar a fetch. ¿Cuáles serían las señales de control asociadas? Ponemos entre paréntesis dichas señales y tendríamos C2, T3, SICE igual a 26 en binario, offset 0 y bueno, tendríamos también
que no necesitaríamos extensión de signo. Y de igual forma ponemos las señales asociadas a salto a fetch como A0 igual a 1, B igual a 1 y C0 igual a 0. Dado esta definición, bueno, pues podemos copiarla y podemos irnos a WebSync para probarla. Tendríamos la posibilidad, cargamos para que esté en su formato inicial, de utilizar la instrucción dummy, la instrucción de text, y lo que vamos a hacer, como siempre, a partir de ella, tendríamos una instrucción que no hace nada, que nos puede venir bien para pruebas, y tendríamos nuestro salto con jump address. Lo que vamos a hacer es, porque sea más fácil poder hacer pruebas, vamos a añadir algunos registros, el nombre de algunos registros, para poder facilitar las pruebas. Vamos a añadir pues unos cuantos, el 1, 2, 3, 4, vamos a hacer scroll y el 5, de manera que sea más fácil poder hacer pruebas. Tenemos el 29 definido por defecto, como en MIPS, como el registro puntero de pila. Vamos a intentar compilar. Si todo va bien, podemos irnos a la pantalla de ensamblador para hacer un programa que nos permita probar, en este caso, la nueva instrucción. Para dicho programa vamos a utilizar estas operaciones de NOP y bueno, pues vamos a hacer un jump a la etiqueta 0, vamos a poner unas cuantas operaciones de NOP que queremos saltarnos y en la etiqueta 0 tenemos, pues como podemos ver, otras operaciones de NOP que no nos saltamos. Vamos a compilar y a la hora de ejecutar, si ejecutamos esta instrucción de golpe, deberíamos de saltar a la etiqueta 0 y no ejecutar estas dos operaciones. Vamos a intentar primero ejecutar las señales microinstrucción a microinstrucción para ver cómo funciona. Tenemos al principio el fetch, con lo cual vamos a acceder a memoria, vamos a llevar la instrucción al registro de instrucción, y aquí tenemos nuestra instrucción, y vamos a incrementar PC para que apunte a la siguiente, y vamos a saltar a código de operación, es decir, que a partir del código de operación vamos a, utilizando esta circuitería, traducir a cuál es la dirección de inicio del microcódigo correspondiente y tendríamos nuestro inicio. ¿Qué vamos a hacer en nuestro inicio? Pues como podemos ver vamos a activar offset igual a 0, vamos a activar size igual a 26 y no queremos extensión de signo para poder copiar el campo de dirección hacia el bus interno de datos, es decir, S800C, y ese campo lo vamos a almacenar en PC. Y lo siguiente que vamos a hacer es salto a fetch, como podemos ver, para volver otra vez a hacer este fetch. Si vemos a la hora de ejecutar las instrucciones, veremos que hemos saltado a esta posición de memoria. Vamos a dar otra vez reset, volvemos a ejecutar y como vemos hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer. Un detalle que hemos indicado en el microcódigo es que es una dirección absoluta. Vamos a ver otro ejemplo de instrucción. En este caso va a ser un branch con un offset. Recordemos que el formato de esta instrucción, en general todas las de branch, utiliza el código de operación, se reserva en este caso 10 bits, 5 y 5 por si se tuviera que indicar dos registros, porque la familia de branch normalmente es branch con una condición y dos registros. Estos registros se comparan y si se da la condición entre ellos, se salta a este desplazamiento. Por tanto, el formato que utilizan todos los branch es este op, este 6 bit con el código de operación, se reservan una serie de bits y para el offset quedan 16 bits. Lo que vamos a hacer es una simplificación de lo que en MIPS se hace y en este caso el offset va a ser una cantidad que vamos a sumar a PC. En MIPS supone el número de instrucciones que hay que saltar. En este ejemplo lo que simplemente vamos a hacer es la cantidad de bytes que hay que sumar a PC como desplazamiento para saltar a esa posición y ejecutar la instrucción asociada. ¿Cómo haríamos esta instrucción? Pues de igual forma que antes, empezaríamos por el fetch, con lo cual tendríamos en el registro de instrucción dicha instrucción de branch con el offset, y lo primero que haríamos es coger ese offset y lo vamos a llamar a RT1. Y vamos a utilizar este selector para poder indicar a partir del bit 0 y 16 bits en total,
pues que se pasen a este registro T1. En este caso, si este desplazamiento puede ser un número negativo en complemento a 2, por tanto sí quiero hacer extensión de signo, porque si quiero hacer un salto hacia atrás tendré que restar direcciones. Una vez que he copiado en RT1 ese desplazamiento, tendré que coger PC y copiarlo a RT2, que es a donde quiero aplicar ese desplazamiento. Por eso PC lo llevo a RT2. Y a continuación, utilizando la ALU, lo que voy a hacer es sumar lo que hay en RT1 con lo que hay en RT2, lo voy a llevar al bus interno de datos y aprovecho y este valor lo copio en PC. Y como puedo ver, todo el camino que voy a establecer, pues no necesito usar el bus dos veces, no necesito atravesar ningún registro y la circuitería me deja. Por tanto, si no hay ninguno de los tres elementos que me impiden un mismo ciclo de reloj hacer esta operación, pues puedo hacerla. Una vez que he terminado de copiar ese valor, ya puedo saltar a fetch. Y lo que habré hecho es un salto relativo. A la hora de probar esto en WebSync, bueno, pues vamos a copiar estas operaciones elementales como comentarios y las señales de control que hemos indicado las ponemos entre paréntesis. Y tendríamos pues este formato de utilizar un código de operación, una instrucción de una palabra y vamos a tener un operador que va a ser una dirección, pero en este caso relativa, no es absoluta, sino relativa, de 0 a 15, 16 bits. Vamos a hacer igual que antes, vamos a copiar nuestra nueva instrucción y la vamos a llamar, en este caso, otra vez a WebSync. La vamos a añadir junto con la instrucción anterior. Y así podemos comparar las diferencias entre una dirección absoluta y una dirección relativa. La absoluta se copia directamente a PC, mientras que la relativa se suma a PC. Una vez que tenemos la nueva instrucción, microcompilamos por si hay algún problema, y si todo va bien, vamos a irnos al programa de ensamblador, y en este caso vamos a modificar este programa de ensamblador para poder probar la nueva instrucción. Un ejemplo que podríamos hacer es ampliar estas instrucciones que tenemos aquí, y podríamos hacer aquí un branch a una nueva etiqueta E2 para evitarnos, en este caso, ejecutar el siguiente NOP. Y aquí tendríamos, por ejemplo, vamos a completar esto un poco mejor, tendríamos un jump a E0 y nos saltaríamos esto. Tendríamos aquí N0 nada, N1 tendríamos, podríamos poner aquí un branch 2, vamos a quitar y aquí pondríamos nuestro NOP y nuestro branch E2, podríamos poner aquí la etiqueta E2 con nuestro NOP. Tendríamos un ejemplo muy sencillo en el cual tenemos un salto con dirección absoluta y un salto con dirección relativa. Es importante notar en este ejemplo como en ambos casos para el programadora de ensamblador no va a notar la diferencia porque en ambos casos va a indicar la etiqueta. Lo que va a cambiar es que cuando vayamos a compilar el compilador, a la hora de codificar en binario, aquí pondrá la dirección absoluta de esa etiqueta y aquí pondrá la diferencia. Vamos a irnos al simulador y como podemos ver aquí, donde tenemos el jump, tendríamos la dirección 800C, que es la dirección absoluta de 0, como podemos ver, está como parte de esa instrucción. Sin embargo, en este branch E2, lo que tenemos puesto es 4, que es lo que hay que sumar para saltar a E2. Recordemos, cuando estamos ejecutando esta instrucción, PC está apuntando a la siguiente. Luego, si estamos aquí, con sumar 4, saltaríamos a E2. Podríamos incluso hacer un programa que añadiéramos la posibilidad de, aunque sea a fuerza de tener un bucle infinito, de saltar a E1. Y en este caso, bueno, pues lo que vamos a poner es compilar, simular, y veríamos que cuando saltemos hacia atrás tenemos un número negativo al hacer extensión de signo. Este sería pues esa idea de ir, pues estamos apuntando aquí, para atrás y poder ir aquí. Vamos a ver la nueva instrucción, cómo vamos a saltarnos este jump que vemos como que ya funciona y vamos a ver en señales de control la nueva instrucción que hemos programado de branch. En este caso tendríamos el fetch, saltaríamos aquí, con lo cual seleccionamos el desplazamiento, ¿de acuerdo? El offset size y sign extension está puesto a 1, con lo cual tendríamos en T3
como tenemos S4 y S4 se guarda en RT1. A continuación lo que hacemos es copiar PC a RT2, luego en RT2 tenemos PC, sumamos y el resultado de esa suma, que es ese 8018, va a ir al bus y del bus se guarda en PC. Luego, cuando hagamos esta suma y saltemos a fetch, estaremos apuntando a esta instrucción de aquí. Si volvemos a hacer lo mismo, en este caso tendremos el fetch, haríamos el coger la parte de desplazamiento y recordemos que aquí al hacer extensión de signo esto tenemos este valor negativo. Luego cuando cojamos PC y sumemos tendremos en el resultado la dirección para ir para atrás y por tanto cuando ejecutemos estando aquí como vemos PC, ejecutemos, volveremos para atrás y haremos el salto a fetch para volver otra vez a ejecutar este branch. Nos quedaremos, como podemos ver, en un bucle infinito, pero las dos instrucciones, que es lo que queremos, hacen lo que tienen que hacer. Y con este ejemplo tenemos, como hemos visto, hechas dos instrucciones más de salto. Y con ello terminamos este vídeo de introducción al uso de los registros PC e IR.